Saludos amigos, muy buenas noches. Hoy 21 de julio de 2022 nace Mastergol TV. Lejos nos queda ese 15 de febrero de 2018 en el que nacía Mastergol Radio. Queremos decir que va a ser la misma esencia, simplemente cambiamos de medio. Pasamos de la radio a la tele y lo vamos a hacer en Minx Televisión. Cabecera y empezamos. Pues aquel 15 de febrero de 2018 tuve el placer de estar acompañado por el que yo llamo presidente, porque para mí va a seguir siendo el presidente eternamente y hoy, como no puede ser de otra forma, vuelvo a tenerlo. Manolo Lafuente, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bueno, pasaron años, pero yo te veo igual. Yo también me veo igual. Sí, ¿no? Esto es buenísimo. Estoy encantado de la vida y ciertamente no me quejo de cómo está pasando el tiempo, salvando circunstancias más o menos negativas, pero que en este momento más o menos negativas, que caramba, pero que bueno, que es lo que hay, así hay que vivirlo. Y sí, pasa el tiempo, porque lo de Presi me quedé ya tan lejos, bueno, ya pasaron 18 años. Ojo, no solo para mí, mucha gente te llama Presi. Sí, todavía por la mañana en el centro de salud, ahí encontré no sé cuánta gente y todo el mundo decía lo mismo, Presi, hace 18 años ya, pero ahí sigo, sí, no, pero bien. Sí, porque el otro día, cuando luego comentaremos, ¿no?, el tema de la nueva propiedad del Real Oviedo, cuando hablaban que hacía 10 años que había llegado Carso, y parece que fue ayer. Sí, parece que Carso acaba de llegar y mira dónde está otra vez ya generando nuevas ilusiones a través de Pachuca y de todo lo demás. Veremos a ver qué pasa. A Manolo lo tenemos en plató y por videollamada tenemos a dos personas, una muy querida por Manolo, porque lo acompañó en las épocas complicadas, Pedro Centeno. Pedro, muy buenas noches. Pues lo mismo, muy buenas noches. El que tengo aquí a mi izquierda yo creo que te suena, ¿no? Hombre, el presidente en mayúsculas. Al final del programa vamos a contar una anécdota que yo creo que hay muy poca gente que sabe, con respecto a una camiseta conmemorativa y una camiseta memorable para la afición ovetense, pero eso lo contaremos al final, porque a mí cuando me contaron una anécdota cuando menos es simpática. Y evidentemente, con todos los acontecimientos que están pasando, necesitábamos tener a alguien de México y yo creo que la persona más adecuada es un gran amigo de este programa, que ya participó en otras tertulias, y no es otro que Ángel de Cangas. Ángel, muy buenas noches, muy buenos días ahí en México. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación para formar parte de esta tertulia de Mastergol y los mejores éxitos. Aquí un abrazo a todos los oviedistas desde Puebla de Los Ángeles, México. Bueno, yo creo que por orden de prioridades o por orden de preferencias voy a empezar por Ángel, ¿no?, que reside en México, y yo creo que es la persona que más luz nos puede poner pues a la sorpresiva, ¿no?, venta de ese 51% que hacía Carso al Grupo Pachuca. Ángel, el Grupo Pachuca en México, ¿qué opinión merece y qué opinión tienes tú de él? Pues prácticamente coincide la que merece y la que tengo. El Grupo Pachuca es el grupo futbolero más fuerte y de más éxitos de México, y que tiene además la ventaja, el mérito de que se ha hecho desde abajo. Empezó desde coger un equipo en segunda división que estaba muy mal y volverlo campeón, volverlo el referente del fútbol en México, e incluso en toda América. El Pachuca es casi el equipo que más se reconoce, incluso por encima del América o las Chivas de Guadalajara, que son los tradicionalmente, digamos, los que más aficionados jalan, ¿no?, como dicen acá. Y bueno, pues la opinión que me merece es que ha sido un gran acierto, y me da muchísima ilusión que un grupo que, aparte de tener las mejores relaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel América y a nivel internacional de fútbol, o sea, con la gente del fútbol, pues tiene una ilusión, y hay una diferencia muy clara con el Grupo Carso también, que tiene un nexo con la tierra, tiene un nexo con Asturias y con España,
como vosotros sabéis, hay mucha gente que desciende de asturianos, de españoles aquí en México, incluso que nunca han ido a lo mejor a visitar Asturias, España, pero se sienten más asturianos y más españoles que cualquiera de los que andan por España. Siempre los ves con la playera de la selección, hablando del Oviedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen un compromiso moral que le han transmitido sus antepasados y que ellos transmiten a sus descendientes de hacer algo grande en Asturias, hacer algo grande en Oviedo. Entonces, esa es la gran diferencia que veo yo con el Grupo Carso. El Grupo Carso es un nivel de excelencia empresarial, pero es eso, son empresarios. Arturo Elías es una persona muy conservadora, empresarialmente hablando, que juega siempre a ganar, no arriesga. Han hecho un trabajo impecable en el Real Oviedo desde ese punto de vista, con un saneamiento que ha marcado todos los tiempos hasta dejarnos pues como estamos, que somos la envidia de muchos. Y ahora entra, digamos, la pasión futbolera, el lado futbolero de gente que entiende mucho, que quiere mucho Oviedo, que quiere mucho Asturias y España, y que estoy seguro de que nos van a dar muchos éxitos, ¿no? Pero no lo pueden hacer solos, tenemos que ayudarlos porque, claro, el día a día, la realidad y lo que ha sido y lo que es el Real Oviedo, pues lo sabemos los que lo hemos vivido, ¿no? Entonces, sí hay que ayudar un poco a esa fusión para que sea efectiva y logremos lo que tenemos que lograr, que no es otra cosa que el ascenso a primera división. Manolo, la misma, nos hacen la visión desde México, visión desde Oviedo, desde ti. Vamos a ver, yo en lo poco que conozco el fútbol mexicano, sí es verdad que el Pachuca se convirtió en muy poco tiempo en uno de los equipos principales de México, es decir, que efectivamente a base de esfuerzo, de trabajo, de organización, de acierto, acabaron despuntando. Yo en la época que estuve en México, precisamente en Pueblo de Los Ángeles, que estuve allí con Carlos con ocasión de su fichaje, Carlos había terminado su primera etapa de fútbol en México fichando por el Pachuca, que luego al final, bueno, las circunstancias no se dieron para que continuara, él no se sintió con fuerzas para quedarse y todo lo demás y no se quedó, pero sí había una referencia importante de cómo se empezaba a funcionar aquello. Entonces yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Ángel ahora, en el sentido de que Carso hizo una gran labor, extraordinaria desde el punto de vista económico, inmejorable. Otra cosa es que desde el punto de vista deportivo les fallaba ese conocimiento de lo deportivo y yo creo que no acertaron a la hora de enfocar deportivamente las situaciones. Todas las decisiones pasaban yendo de Oviedo a México y a través de Arturo Elías. Arturo Elías no es un hombre de fútbol, evidentemente, aunque le guste, aunque sea es un aficionado más, y ahí sí que no, yo creo que tuvieron algunos aciertos, evidentemente, como no, y otros que no fueron tanto. De hecho, vamos a ver, yo creo que objetivamente se puede decir que si el planteamiento era de en 5 años conseguir que el equipo estuviera en primera, en 5 años no fueron siquiera capaces de jugar el playoff. También es cierto que por verdadera mala suerte en algunos momentos, pero la realidad es la que es. Entonces ahora llega Pachuca y yo creo que eso sí, que ya va a insuflar en la afición ovetense, va a insuflar un ánimo añadido y yo creo que vamos a estar en mejor situación de cara a lo deportivo. Inmejorable en lo económico, pero en lo deportivo yo creo que vamos a estar en una situación mejor de la que estuvimos. Pedro, esta para ti. Como bien dice Manolo, yo creo que Arturo, en un ejercicio de humildad, ¿no? Cuando se da esa rueda de prensa posterior al anuncio de la venta de ese 51% del accionariado, él dice que o se deja entrever, ¿no?, que Carso no es capaz de profesionalizar el club y por eso deja ese 51% en manos de Pachuca buscando una profesionalización del club. ¿Piensas que es verdad? A ver, yo estoy en la misma línea que Ángel, buenos días o buenas noches, no sé cómo lo tienes ahí, y en la misma línea que Manolo. Yo ya manifesté en su día que una vez más, eterno agradecimiento al Grupo Carso que nos dio la severidad económica y financiera necesaria, pero que en la gestión deportiva y en la gestión de lo social había grandes lagunas, ¿no?
Y precisamente, seguramente por lo que Manolo dice, ¿no? A Arturo le puede gustar mucho el fútbol, como a mí, como a otros aficionados, pero tienes que estar dentro del fútbol y vivir el fútbol. Y me acuerdo cuando María Suárez de Comercio me preguntó, y yo lo que comenté es que tenía la impresión de que no eran capaces de dar una gestión deportiva adecuada al club y se caían a manos del Grupo Pachuca, que por lo poco que me informé yo y otros, ¿no? Nacieron por el fútbol y para el fútbol, mantienen grandes relaciones con Carso y con Arturo, y yo creo que este puede ser el paso definitivo para que tanto lo económico como lo deportivo vayan en el mismo camino y, como decía Ángel, acabemos con el ansiado ascenso a la primera división. Solo tengo un pequeño matiz. Siempre dije miles de veces que eternamente agradecido a Carso, y lo mantengo. Me gustaría que en pocas fechas pudiera decir lo mismo del Grupo Pachuca, que creo que lo voy a poder decir. Eso quiero ver, quiero ver quiero intuir en tus palabras, mejor dicho, que se va a lograr el objetivo, que evidentemente podemos decirlo, bueno, que es subir a primera división. El objetivo hay que lucharlo y pelearlo. Luego ya conseguirlo, o sea, todos sabemos que los ascensos no son fáciles, estés en la categoría que estés, ¿eh? Pero yo estoy convencido de que el objetivo que tiene el Grupo Pachuca, que tiene el club, que tenemos los aficionados, sin ninguna duda es el ascenso a primera división, y que aparentemente se están poniendo los cimientos que faltaban para poder conseguirlo. Luego tiene que empezar a rodar el balón, y ahí ya empieza a cambiar todo. Vamos a analizar por partes, pues bueno, lo que está pasando, ¿no? Desde el término de la temporada 21-22 hasta lo que va a ser el comienzo de la misma, esta pretemporada, que yo creo que no estábamos acostumbrados, Ángel, a que fuese tan rápido. Es decir, estamos hoy a 21 de julio y ya tenemos campaña de abonados lanzada, que comenzaba hoy. Ya tenemos camisetas presentadas y ya a la venta. Y ya se están realizando fichajes. Lo primero, ¿qué te pareció la campaña de abonados? La reacción que tuvo las redes sociales, yo creo que fue una muy buena acogida y la mejor campaña de los últimos años. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda, estoy de acuerdo. O sea, es que eso forma parte también de la filosofía futbolera del Grupo Pachuca, que es al revés, me atrevería a decir, de lo que sucedía con el Grupo Carso. Se pretende una fusión con la afición. Además, creo que lo dijeron desde el primer momento. Hay que aclarar que Carso y el Grupo Pachuca son socios, ¿eh? Son socios en los equipos de fútbol, en todo, y en muchos proyectos empresariales. El Grupo Pachuca, empresarialmente hablando, es muy fuerte, ¿no? Entonces, el Grupo Pachuca está siempre en consonancia con la representación de la afición. Ellos quieren tener más acercamiento con las peñas. Lo primero que hizo Jesús Martínez y Martín Peláez en su presentación en México como nuevos máximos accionistas del Oviedo fue contactar con la presidencia de la Peña Azul México, y le preguntaron al presidente, a Toño Palacio, que qué opinaba de determinadas cosas, y que ellos querían estar más cercanos a las peñas, más cercanos a la afición, saber qué quería la afición, ¿no? Y entonces yo creo que el primer paso ha sido una campaña de abonados que nos ha sorprendido un poco a todos, porque siempre esperamos, sobre todo cuando se quiere dar un paso al frente, lo primero que tengas es una subida de los abonos, ¿no? Como ha sucedido en otros lugares que no voy a nombrar. Y entonces aquí pues no ha sucedido así. Ha habido incluso rebajas, ha habido facilidades, pero noto una falta que estoy seguro que el Grupo Pachuca la va a afrontar, que es la de tener un abono especial para la gente que estamos fuera, para los emigrantes. Como vosotros sabéis, desde el Prado Youth, el Real Oviedo tiene muchísimos aficionados, muchísimos seguidores en todo el mundo, que no estamos allá permanentemente, sino esporádicamente. Creo que se puede hacer una especie de socio extranjero o de socio inmigrante, o no sé, o de socio foráneo,
para seguir integrando a la gente. Estoy seguro que el Grupo Pachuca lo va a afrontar. Pero bueno, queda claro, queda clarísimo, porque además es la filosofía del Grupo Pachuca, que va a haber una sintonía con la afición y se va a escuchar, digamos, la opinión de la afición permanentemente. Con respecto a esa tipología de abono que mencionas, algo hay, pero bueno, igual hay que ir un poquito más allá para, bien dices, a los que nunca podéis venir a ninguno de los partidos, porque hay un abono que te permite venir a uno de los encuentros y bueno, quizás puede ser un pequeño lunar dentro de la campaña. Manolo, la campaña, ¿qué opinión te merece? No, bien, muy buena. Ciertamente yo creo que efectivamente todos estábamos un poco esperando a ver qué evolución iba a tomar el tema de los abonos y yo creo que se ha escuchado a las peñas han aportado también ideas, han aportado cosas y hombre, perfecto no hay nada, ¿no? Pero se acerca bastante a lo que la gente quería y en ese aspecto yo creo que lo único que diría es que es una pena que Pachuca no haya llegado 2 meses antes, porque si hubiera llegado 2 meses antes seguramente que cosas que se hicieron que a mi juicio no estuvieron muy acertadas no hubieran ocurrido y se hubiera seguido en mejores condiciones ahora para empezar la temporada actual, aunque se siguen haciendo yo creo que las cosas bastante bien y parece que se puede conseguir por lo menos mejorar en cierto modo el final de temporada pasada, no por razones deportivas, sino por cómo se evolucionó después el entrenador, el técnico, etcétera, etcétera. Esas situaciones que yo creo que todos nos crearon una inquietud y que estamos viendo que bueno, que es posible que efectivamente eso se vaya resolviendo, se vaya mejorando. Bueno, como bien dices, en cuestión de días nos quedamos sin director deportivo y nos quedamos sin entrenador. Y con la espalda al aire porque estábamos viendo que se nos iban a ir varios jugadores importantes y que se estaba jugando un poco el futuro de lo que había sido el equipo en la temporada anterior, que todos, yo creo que cuando se terminó la temporada anterior todos estábamos convencidos que con muy poco esfuerzo íbamos a estar en condiciones en la próxima temporada de pelear ya desde el primer momento por los puestos de arriba, no estar un poco a ver qué venía, sino que intentar ya ir a por los primeros puestos del primer momento. Todo aquello yo creo que enfrió bastante a la gente, nos dejó a muchos un poco tocados, pero bueno, aquello ya ocurrió, ahora ya estamos en otra situación y parece que bueno, se pueden estar haciendo las cosas bien para tratar de recuperar lo que en aquel momento para nosotros fue una pequeña desilusión. Pedro, campaña de abonados, opinión. Pues vuelvo a coincidir. Una campaña inesperada por las ofertas en los precios y la sectorización del tertier. Y bueno, al final muy buena la campaña, el club escuchó a los aficionados y a las peñas y yo solo he hecho en falta 2 pequeñas cosas. Una muy grande, que la mencionó Ángel. Yo creo que aunque haya cosas no se sepan, que no desconozco, yo creo que volver a olvidarse de 30.000 accionistas extranjeros del Real Oviedo no, me parece que es un error y no precisamente pequeño, porque a esa gente hay que cuidarla, hay que mantener contacto con ellos permanente, hay que ofrecerles un tipo de recibo de socio que puedan enseñar a los demás, ¿no? Soy propietario de este club, que es lo que dicen ellos, ¿no? Y otra vez más parece que se quedan en el olvido, ¿no? Pero bueno, la campaña en general muy buena. Y luego la otra parte que ya va un poco más en consonancia con las facilidades que te puede dar el club. Yo en ningún momento pretendo que un socio del Real Oviedo pueda pagar el recibo en varias veces, ¿no? Pero qué mínimo que 2 semestralmente, ¿no? Salen algunas voces diciendo que será un perjuicio para el club si luego no se paga el segundo semestre, pero bueno, según está todo montado, si tú no lo pagas no cedes al campo. Y luego se podrían hacer algunas cosas en ese sentido, ¿no? Quien no haya hecho frente al segundo semestre de pago, pues no va a tener derecho a ninguna de las situaciones que se suelen dar a final de temporada en determinados partidos, ¿no? O si alguien más tarde de lo previsto dice, ahora quiero pagar el segundo semestre, pues le pones la condición ya de antemano de que para poder pagar el segundo no. Te fastidias si pagas el abono completo porque no cumpliste con tu compromiso con el club. Pero bueno, al final yo creo que la campaña, por inesperada y tan buena, creo que
que vamos a ser unos cuantos miles de ovidistas los que saquemos el abono. Que además creo que es lo que se necesita, ¿eh? Completamente de acuerdo, porque el año pasado, con la campaña que se hace en la segunda vuelta, la gente se enchufa y se logra un gran número de socios, pues bueno, aumentando lo que se había logrado en los meses predecesores de verano. Al hilo de la campaña, me voy a la imagen de la campaña, que era el último fotograma que se veía en el vídeo presentación de la misma, que es, yo creo que, como alguno lo llama, la perra de requesón, ¿no?, que es Borja Sánchez, la renovación de Borja Sánchez. Ángel, yo creo que todos tuvimos momentos de dudas de si Borja se quedaba, si Borja se iba. Tiene que ser el pilar fundamental sobre el que se sustente el Oviedo del futuro, ¿no? Sin duda, vamos, yo si se hubiera ido Borja Sánchez, pues hubiera montado un pollo, desde luego. Creo que ahí fue un poco un mediano error que hubo en su momento de no agarrar a este hombre, incluso no solo por su calidad, sino porque es un chaval de Oviedo, de la cantera, tiene margen de mejora, y estoy seguro que este año va a ser decisivo, porque va a jugar más por el centro. Creo que Tiranda lo castigó mucho jugando a la banda. En general creo que la gente va a volver más al Tartiere, va a haber más socios, ojalá lleguemos a los 20.000 por lo menos, y creo que va a haber más gente que va a ir al campo, porque el Oviedo va a jugar más alegre con Golo, y por el perfil de la plantilla creo que están dando más prioridad a los jugones, a gente de arriba, y creo que eso nos va a ilusionar mucho y va a hacer que el Tartiere tenga mucha más afluencia que en años anteriores, que estábamos un poco como mentalizados a ese esquema defensivo, ¿no? Y Borja Sánchez, pues efectivamente para mí debe ser el centro, digamos, el eje donde pueda girar el Real Oviedo del futuro. Incluso le han renovado hasta el 25, yo creo que debían de renovarle hasta el 26. Nosotros ya tenemos que empezar a pensar en que dentro de 4 años, cuando el equipo cumple 100 años, tenemos que estar en primera división celebrándolo, y con gente de casa y con un equipo solvente en primera división. Eso es lo que le debemos a la afición de los 100 años. Quiero mencionar que el mejor futbolista Carballón del mundo en la actualidad, que yo espero que pronto sea jugador del Real Oviedo, se llama Álvaro Fidalgo y juega en el América de México. Él es nacido futbolísticamente hablando en el Real Oviedo y se formó en la cantera del Real Madrid. Y luego, bueno, estuvo en varios equipos por ahí, terminó en el América de México. Es un mediocentro, organizador, muy talentoso, que es justo el puesto que requerimos ahora cubrir aún. Y entonces, ojalá el Grupo Pachuca, ya nos encargaremos los que estamos aquí en México de machacarlos para que lo lleven a Oviedo, pero la afición del Oviedo que lo vaya anotando. Álvaro Fidalgo, hoy en día es en los portales de fútbol, es el Carballón más valorado del mundo. Pedro, si se hubiera marchado Borja, ¿tú también hubieras montado un pollo? Pero hubiera montado un pollo por la pérdida de activos del club, ¿no? Porque la afición no estaba recibiendo la comunicación necesaria para saber un poco lo que estaba pasando, que tampoco hay que contárnoslo todo, ¿no? Pero no puedes tener a los aficionados pendientes de un hilo, cero información, no sabes por dónde van los tiros, no sabes si son sus representantes, no sabes qué, para que luego al final salga Borja diciendo que siempre se quiso quedar aquí. Pero nos tuvo a todos pendientes de un hilo, y yo evidentemente, si Borja se hubiera ido, pues que hubiera montado un pollo donde lo puedas montar, ¿no? Que no deja de ser otra cosa que el derecho al pataleo, ¿no? Manolo, pero ¿tú también hubieras montado un pollo? Más. Sí, no, desde luego. Y yo creo que alargarlo tanto en el tiempo, recordemos que empieza la pretemporada y Borja no se incorpora hasta ayer, pasan 2 semanas hasta que se incorpora. Yo creo que cada día que pasaba, más lejos veíamos esa no renovación, ¿no? Sino esa continuidad. Es que en el fondo ese es el tema, ¿no? Es decir, nosotros hace un momento estábamos comentando cómo el grupo Carso
resolvió lo económico de una manera brillantísima, es decir, de 10, pero en lo deportivo no estuvo tan fino como tal. Y no estuvo tan fino, y lo hemos dicho, marchó el director deportivo, marchó el entrenador, que para mí es más grave la marcha del entrenador que incluso el propio Borja, pero es que la marcha del entrenador es la que derivó en una serie de dudas que nos quedaron a todos, que si Borja se hubiera ido también, hubiéramos, creo yo, todos los aficionados quedado bajo mínimos. Es decir, no podía ser que lo mejor del Oviedo se nos estuviera yendo. Una demostración clara y palpable de que efectivamente en lo deportivo algo estaba fallando por parte del Grupo Carso. Ha llegado el Grupo Pachuca, parece que está tratando de resolver, y desde luego la renovación de Borja ha sido un éxito a añadir, y yo creo que ha sido una especie de bálsamo para tranquilizar bastante a la afición. Lo de montar el pollo, bueno, no lo sé. Yo creo que los pollos que se puedan montar ya a estas alturas, yo por lo menos ya los tengo muy de lado. Todos montados. Ya está así, yo por ahí. Por allá no entro. Y eso es lo que decía Pedro, hubiéramos perdido un activo del club. Claro. Y encima sin recibir nada, porque el jugador acababa contrato. Pero ese es el tema, es decir, ¿cómo se puede permitir llegar a la situación final en la que yo tengo que ponerme a negociar con un jugador que es base en el equipo, que es fundamental, que es la perla del Oviedo? ¿Cómo me voy a poner a negociar con él el 30 de junio? Hombre, coño, tuve años de sobra, resuelve ese tema, y como dice Ángel hace un momento, yo no le robaría hasta el 25, y le robaría el 26, hasta el 27, es decir, le haría un contrato de medio plazo o largo plazo para asegurarme de que lo tenemos aquí. Y yo lo que me falta por saber todavía, cuál es la cláusula de rescisión de Borja Sánchez. No la sé, me gustaría saberla. Sí, porque la primera división está ahí, sabemos que yo sé a ciencia cierta que 4 clubes le tocaron, y el entorno de Borja, mucho entorno muy cercano, le aconsejaba que marchara, y sí es verdad que él es el que dice que se quiere quedar. Ya, es que si por circunstancias, que esperemos que así sean, pero de todas maneras, el Borja Sánchez repite la temporada del año pasado, incluso la mejora, y no subimos, lo perdemos, seguro, se nos va, seguro. Entonces, bueno, hay que tenerlo bien amarrado, tener una buena cláusula y tratar de evitar que en una circunstancia excepcional se nos pueda ir. Ángel, me voy al entrenador, me voy a Bolo. ¿Qué opinión te merece? ¿Diferencias, similitudes con el anterior, con el Cubo Ciganda? Yo creo que uno un poco más conservador, uno un poco más que juega al ataque, ¿no? Sí, creo que son dos estilos completamente diferentes, sin menospreciar el uno con el otro. Hoy en día la segunda división es muy perra, no solo los talentos son los que siempre triunfan, sino que muchas veces es el estado físico de los futbolistas, es también el organigrama, la tela de araña que puedas tejer, y en ese aspecto, pues Uganda, sobre todo el último año, pues demostró que bueno, aparte de ser un entrenador que hace los equipos de atrás adelante, pues sí, la verdad ya tenía una conjunción, el equipo jugaba de memoria y hizo valer a muchos canteranos, ¿no? Entonces, yo creo que sí estuvo bien para la segunda división, pero ya estábamos un poco cansados. Ya eran 3 años de pensar siempre en defender, de ver muy poco fútbol. La gente se había alejado ya del Tigre, ya no brillan al Oviedo. ¿Para qué cuento la gente que no le vaya al Real Oviedo, que no sean aficionados del Real Oviedo? Pues la verdad el equipo aburrido. Entonces tuvimos la ilusión al final porque estábamos muy conjuntados ya y estaba el equipo montado, ¿no? Pero hacía falta un cambio, yo estoy de eso totalmente convencido, vamos. Y luego también, por ejemplo, como dije antes, el caso de Borja Sánchez, creo que era un talento, o sea, los jugones tenían dificultades para destacar en Uganda, ¿no? Creo que con Bolo va a ser al revés, ya se están viendo los fichajes con Sergi Henry, con Marcelo Flores, aunque está muy joven, no creo que aporte tanto como dicen, pero bueno, la filosofía de este joven es atacar, es crear fútbol, es muy futbolero, es muy talentoso, muy jugón. Y luego Borja Sánchez, insisto, va a jugar seguramente por el centro y tal. Y bueno, esperamos un paso al frente de gente como Javi Nier, Vini. Creo que vamos a tener un fútbol con Bolo mucho más agradable y que va a atraer mucho más a la afición del Oviedo y a los futboleros en general de la segunda división. Creo que vamos a ser un referente.
faltan desde mi punto de vista dos fichajes, uno que es un mediocentro, ojalá si no es ahora en un futuro sea Álvaro Fidalgo, y un extremo, creo que un extremo izquierdo. Un extremo izquierdo porque por la derecha Miguelón y Sangari y Viti creo que estamos bien cubiertos. Al irse Borja Sánchez creo que va a jugar más por el centro, estoy seguro. Probablemente atrás de Enrich y Bastón. Esa es otro cambio. Vamos a jugar con dos puntas casi siempre. Hace falta un interior izquierdo, un zurdo. Igual nos faltan zurdos, aunque Pomares va a ser buen lateral izquierdo, pero hace falta alguien zurdo que juegue por la izquierda. Y creo que con eso Bolo nos va a dar alegrías y bueno, no tengo empacho en decir que somos candidatos al playoff. Tenemos una de las 2 o 3 mejores defensas de la categoría y el resto del equipo, pues para competir con cualquiera, no va a ser peor que ninguno. Tengo ciertas dudas también en la portería. No sé si Quentin Brad sea un titular indiscutible, es lo que necesitamos ahí. Es más, no sé si sea mejor portero que Femeninas, ¿no? Entonces, ahí es un poco, en una ocasión dijo, creo que Toché, en una conversación que tuve con él, me dijo, en segunda división necesitas dos cosas claves para subir. Un buen portero y un buen 9. Y el buen 9 lo tenemos y el portero, la verdad, pues no lo sé porque desconozco cómo juega Quentin Brad, ¿no? Pero tengo mis dudas. Por lo demás, somos candidatos al playoff, podemos tener la completa seguridad, pero necesitamos todos hacer piña con el Grupo Pachuca, hacer piña con Bolo y con los futbolistas. Como solo sabemos hacer, mejor que nadie, los aficionados del Oviedo. Pedro, Bolo, y como ya la lanzó Ángel, opinión de la plantilla que de momento se está confeccionando, sabiendo que se van a producir alguna llegada seguro y esperemos que no se produzca ninguna salida. Bueno, de Bolo yo lo único que puedo decir es que es un entrenador que desde segunda vez demostró que temporada a temporada iba creciendo cada vez más, que al final con la Ponferradina rozó el playoff de ascenso 2 veces y que tampoco me gustaría compararlo con Ciganda, ¿no? Cada uno tiene sus cosas. Yo lo que espero de Bolo es, hombre, pues sí, ver un poco más de fútbol, que tenemos poco visto en Tartier, y respecto de la plantilla conservamos el hueso del año pasado. Parece que se está reforzando bien en todas las líneas, a pesar de que estoy de acuerdo con Ángel, que creo que falta un medio centro ofensivo, y la defensa ya demostró la temporada pasada el nivel de calidad que tiene. La delantera nada hay que decir, máximo goleador. El medio del campo, bueno, con sus momentos de ciertas dudas por la falta de algún jugador, pero bueno, parece que al final Luismi está cogiendo la forma bien. Javi Mier tiene que crecer más y dar un paso adelante. Yo en definitiva pues tengo que opinar como Ángel. Me parece que somos un equipo que para entrar en playoff no deberíamos tener problemas. Ahora, insisto en lo de siempre, que el balón empieza a rodar y veremos los jugadores en qué condición están los que ya estaban y qué nos pueden dar los que vienen, porque cada jugador que llega a una plantilla siempre es de los mejores en su posición, hace esto, hace lo otro, ves vídeos. Yo tengo vídeos de jugadores que pasaron por el Real Oviedo y no llegaron a primera división, que si los ves, vamos, los ficha el mejor equipo del mundo. Sin decir que esos jugadores no tengan la calidad que se les atribuye. Pero al final todo eso hay que verlo en el césped. Y luego pues los que vienen tienen que adaptarse, tienen que coger los automatismos del equipo, del entrenador. Y, pues yo ahí tampoco me quiero mojar mucho, porque al final tampoco te das mucha cuenta, salvo excepciones, de dónde puede estar el equipo prácticamente hasta octubre o noviembre, ¿no? Lo que decía Ángel, humildad, pies en el suelo, trabajar y para adelante, todos con todos. Manolo, Bolo y plantilla. Yo es que en primer lugar querría reafirmar las palabras de Ángel de antes, es decir, el poner en cuestión la labor de Ciganda,
que en 3 temporadas fue creciendo constantemente, me da la impresión de que lo que se hizo fue cortar un poco una trayectoria que, bueno, a poco que mejorara la temporada anterior, es decir, a poco que siguiera la línea de continuidad que él mismo se había trazado dentro del Oviedo, no estaríamos muy lejos de estar en playoff, seguro y probable y tal. A partir de ahí viene Bolo. Yo es que esa idea de que los equipos son uno defensivo y otros atacantes y demás, yo creo que depende mucho más de la actitud de los jugadores en momentos que de otra cosa. O de la plantilla que tengas. No, y de mil circunstancias. Es decir, yo en un momento determinado tú ves como un equipo, vamos a ver, un equipo que en un momento determinado mete 3 goles es porque es que tiene capacidad de ataque. Si le mete luego 3 goles es porque no es capaz de defender, a pesar de decir que es que vinieron a defender. No, vamos a ver, el equipo era el mismo, la primera parte y en la primera parte metiste 3 y a la segunda te empatan. ¿Por qué? El equipo es el mismo, la forma de jugar es la misma y sin embargo no se supo resolver. En palabras textuales del propio Ciganda, es que los propios jugadores, cuando les metieron el primer gol, se asustaron, los jugadores, no él. Bien, a partir de ahí, Ciganda ya no está, por tanto yo creo que Ciganda efectivamente tenemos que olvidarnos ya de él y tenemos que empezar a pensar en Bolo. Bolo es un entrenador que también en la Ponferradina llevaba unos años en los que lo estaba haciendo muy bien, en los que estaba yendo de menos a más, sin embargo la temporada pasada fue de más a menos, porque estuvo en playoff bastante tiempo y sin embargo al final de campaña se desinfló. Luego no vamos a valorar tampoco una trayectoria por momentos y por cosas. El equipo que tenemos, decía Ángel también, que un equipo para que tenga capacidad de llegar arriba necesita un 9 y un portero. Portero teníamos, 9 teníamos, al portero le cuestionaron bastante a lo largo de la temporada mucha gente. Sin embargo, al final resultó que era el portero que en ese momento necesitábamos. Perdió puntos, ganó puntos. El entrenador, el 9, lo tenemos, no necesitamos cambiarlo. Pero es que aparte del 9 y del portero, para llegar ahí arriba además hace falta un tercer factor que desde mi punto de vista es también bastante importante. Como el 9 y como el portero, que es la suerte. En fútbol eso también juega. También juega mucho. Por otro lado, la plantilla, efectivamente, estamos teniendo una plantilla muy completa, Yo no creo que, también ahí discrepo con Ángel, yo no creo que Borja Sánchez acabe jugando en el centro del campo. Borja necesita espacios, como se le vio, las grandes jugadas las hizo en banda siempre superó a los defensas 1 e incluso 2 y entrando por banda, pero en el centro del campo los espacios que tienes en banda no los tienes. Y yo no creo que a él le vayan a dejar muchos espacios en el centro del campo. Lo veremos, ojalá, Ojalá Borja Sánchez al final se convierta en lo que pretenden que sea, o lo que parece ser que él quiere ser también, que es un media punta con llegada y con tal, pero yo creo que ahí va a tener muchas menos posibilidades, muchos menos espacios, y esa capacidad de desborde que está teniendo en banda en el centro del campo o de media punta, no sé si los tendrá, pero bueno, ojalá que sí. Y a partir de ahí, efectivamente, equipo hay, posibilidades de llegar al playoff, yo creo que todas, y luego va a depender de mil circunstancias, claro, pero ilusión por lo menos yo tengo. Estoy completamente de acuerdo contigo que el factor suerte, el factor fortuna en el fútbol influye muchísimo, porque el Oviedo se queda, recordemos, a 2 goles, a 2 puntos, claro. 2 años de entrar en playoff. Por segundo de golaveraje, sí señor, sí. Así es. Ángel, estamos hablando que 9 tenemos. ¿Tienes miedo que podamos perder al otro Borja? ¿A Borja Bastón? Sí. No, yo creo que no. Yo creo que Borja Bastón está implicado. Hombre, ya sabemos que el fútbol hoy en día se ha convertido en un comercio y puede haber cualquier circunstancia de que se lesione algún futbolista de primera división, algún 9, y tengan que fichar el último día que haya abierto el mercado a alguien de segunda y tal, y tiren de Borja Bastón y le hagan una oferta que, como diría el padrino, no podrá rechazar. Pues puede ser, eso estamos expuestos, Eso hasta, creo que es el 1 de septiembre, que luego cuando se cierra el mercado, o sea, eso no lo vamos a saber. Pero yo veo a Borja Bastón muy implicado, ya lo he visto en el mercado de invierno. Yo creo que no, yo creo que además el hecho de fichar a Enrich es para jugar los 2 puntos, como lo hicieron en el Eibar, y entonces creo que vamos a tener una delantera pues de temer. O
sea, yo creo que ahí que no, creo que vamos a tener, seguir teniendo un referente, uno también, si no el mejor, uno de los 2 o 3 mejores 9 de la categoría, nada más que ahora va a crecer más con Sergi Enrich, porque el año pasado él asumió prácticamente toda la responsabilidad del ataque de Oviedo, me refiero al ataque de Ari, ¿no? Él es el que jalaba a los defensas para dejar espacios a otros, jugó muy bien sin balón también y luego pues es un rematador letal y además tira penalti, ¿no? Entonces yo creo que ahora esa responsabilidad ya se reparte con él. Y es por eso que otros que vengan de atrás, pienso, llámese Borja Sánchez, Sangali, Mier, el propio Marcelo Flores, van a gozar de más espacio, porque las defensas van a tener que estar muy pendientes de nuestros 2 delanteros, que tienen un colmillo y una experiencia total. Entonces, por eso pienso que vamos a tener un fútbol de ataque más alegre, más interesante y más efectivo este año. Pedro, ¿miedo a perder al 9, a Borja Bastón? No, miedo no. Ya demostró que aquí está a gusto, que está implicado. Es normal que este tipo de jugador reciba ofertas de otros clubes y bueno, al final lo que decía Ángel, el mundo del fútbol ahora se mueve como se mueve, funciona por lo que funciona y yo opino como él, salvo que llegue una oferta extraordinaria y rechazable. Yo creo que Borja va a quedarse donde se volvió a sentir futbolista y donde volvió a ser pichichi. Lo contrario no, la verdad es que no me lo planteo. Y a mayores de esto, los mercados de fichaje deberían de cerrarse cuando empieza la liga. No puede ser que empiecen las ligas y al segundo o tercer partido de la competición todavía esté el mercado abierto, unos cojan a otros futbolistas, otros equipos, o sea, yo a eso no le encuentro sentido. Hay un mercado de fichajes, se abrió el 1 de julio y al primer partido de liga se cierra el mercado y punto. Y muchos equipos evitarían muchos problemas, pero bueno, estamos en manos de quien estamos. Manolo. Borja, ¿se queda? Borja Bastón, yo creo que sí, que se va a quedar. Es decir, no se nos olvide que Borja Bastón efectivamente hizo una gran campaña con el Oviedo, pero tampoco es que haya hecho en las temporadas anteriores grandes cosas, ¿no? Esto es un poco lo de Ortuño, nos acordamos de Ortuño todos, que lo queríamos aquí, todos estábamos convencidos que había que renovarle, ficharle, traerle no sé qué. ¿Qué fue de Ortuño? No se sabe. Es decir, y luego yo quiero hacer también mención a un par de jugadores que nadie se acuerda de ellos y nadie dice nada de ellos, pero que a mí creo que la temporada que viene van a ser más importantes todavía de lo que fueron esta, que son Jimmy y Oben. Para mí son 2 jugadores también que hicieron una gran campaña la temporada pasada, son 2 jugadores de la cantera, son 2 jugadores razonablemente jóvenes, no digo porque ahora ya jóvenes ya no se sabe lo que es, joven es el Flores, pero los demás ya no. Y entonces yo creo que estos 2 jugadores también van a tener mucho que aportar en la temporada que viene. Además, Jimmy, siempre que jugó, respondió a la perfección. Muy bien, muy bien. Vamos, y no voy a negar y a obviar un hecho claro, que es que el final de temporada de Brugman no fue precisamente de lo mejorcito. Empezó regular, estuvo muy bien casi toda la temporada, pero en los últimos partidos estuvo bastante flojo. Hubiera sido mejor que hubiera jugado Jimmy, seguramente. Pero bueno, sí, a lo largo de una temporada que claro, es tan competitiva y tan larga como es esta segunda división, hay sitio para todos. Tienes picos y tienes que tener una plantilla cuanto menos amplia y que todos estén enchufados. Sin duda, sin duda. Y eso es labor del entrenador, siempre. Hombre, claro, en eso está. Yo creo que ahí el entrenador se equivocó por no quitar a Brugman y poner a Jimmy en los últimos partidos. Creo que se equivocó. Ángel, ya tenemos camisetas, ya tenemos equipaciones, primera equipación, segunda equipación. Bueno, para vosotros playeras, que me imagino que ahora en México se venderán muchas playeras del Real Oviedo. Opinión, ¿qué opinión te merecen? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Te gusta la primera, te gusta la segunda? Sí, no, me gusta más la primera. La segunda pues evoca a otra que tuvo sus éxitos y me gusta, pero la veo un poco así como que no nos representa tanto. La primera me encanta, o sea, yo soy un oviedista de los de antes, todos los... Vamos, todo lo que me recuerde a Lángara, a Herrerita, a Marianita, a Tensi, pues me fascina, ¿no? Entonces ese color, ese tal, se me hace muy bien. En México sí se va a vender mucho desde el momento en que
en que se supo que Hugo Pachuca era el máximo activista del Real Oviedo, empezamos en los chats que tenemos aquí todos los oviedistas, todas las peñas oviedistas de México, y nos ilusionó muchísimo. Y gente que a lo mejor no es tan del Oviedo, pero que es futbolera, como dije antes, que son hijos o nietos descendientes de asturianos, también se ilusionaron mucho. Hay mucha implicación del ambiente futbolístico de México con el Real Oviedo. Todos los días salen los periódicos en las redes sociales mexicanas algo del Real Oviedo. Jesús Martínez no ha escondido nunca aquí en México que el Real Oviedo es ahora mismo casi la mayor ilusión, aunque en teoría el estandarte es el Pachuca, que tiene que quedar además campeón. Ahora va a su líder, pero tiene que quedar campeón este año. Pero desde luego él dice que el Real Oviedo, vamos, el desembarcar en Europa y en una tierra que es la de sus antepasados, que le motiva muchísimo. Entonces eso está contagiado de la colonia asturiana, de aquí, y efectivamente se van a vender muchas camisetas. Por eso digo que sí tienen que tener, como decía bien antes Pedro, no se puede obviar que hay 30.000 aficionados implicados en el exterior, incluso más de los que van al Tartiere cada domingo, ¿no? Casi podríamos llenar el Tartiere, solo los de fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Las Peñas, la Peña Cornejo tiene 200 y pico afiliados, y hay otros grupúsculos, digamos, no solo en México, sino en América, en Panamá, que hemos coincidido con ellos, en Argentina, en Uruguay, hay mucho oviedismo, ¿no? Entonces, hay que exportar lo mismo el tema de abonos, de implicación, que el tema de vender camisetas, porque el club necesita eso. Tenemos que ser más socios y hay que vender más camisetas. En México estoy seguro que va a ser un éxito. La primera camiseta de equipación es muy nuestra, representa mucho la historia del Oviedo y nos encanta. El otro día, hablando de la Peña Azul México, yo creo que tuvisteis la visita de los consejeros que ahora mismo están en México y de la nueva propiedad, ¿no? Sí, a mí me lo comentó José Antonio Palacio, el presidente. Ya les habían avisado antes, lo que pasa, bueno, lo tenía un poco en secreto, pero ya les habían dicho que iban a ir Jorge Méndez Ballina y unos consejeros iban a ir, pues prácticamente a hacer la entrega, a tomar contacto con lo que es el Grupo Pachuca, porque en principio, pues sí, en el Grupo Pachuca no quiere hacer un cambio brusco, respeta lo que hay, aparte de, como te digo, no hay que olvidar, son socios y los que seguirán siendo el Grupo Carso. Entonces ellos quieren tener la cabeza, que va a ser Martín Peláez, y luego pues quieren tener una continuidad. Entonces, por lo mismo que comenté antes, el acercamiento que se pretende ahora con la afición, con las peñas, lo primero que hicieron fue contactar con la Peña Azul México y ver sus impresiones, ver que les asesoraran cómo podían pues mejorar las relaciones con la afición y cómo era el Real Oviedo por dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la Peña Azul México estuvo informada desde antes de tiempo, desde antes incluso que saliera en la prensa. Tenía la información y por ende pues yo la tenía también, porque me hicieron el favor de decirlo, que iban a venir los consejeros del Oviedo, pero que el nuevo presidente iba a ser Martín Peláez. Hay muchas historias aquí en México de cómo se manejaron las cosas. En una ocasión, Jorge Méndez Ballina convenció a Arturo. Habíamos tenido una reunión con los empresarios y Arturo nos dijo, así yo estaba con él, y nos dijo al principio que él no quería seguir en el Real Oviedo, que era una cosa que lo habían visto sí, desde el punto de vista empresarial, pero que veía que no era muy rentable, y si alguien quería, que ahí estaba. En aquel momento pedía $2 millones. Creo que Arturo siempre quiso hacerse un poco al lado, no desvincularse, porque como bien decía el Presi La Fuente, es un forofo del fútbol, Arturo.
Entonces él no puede vincularse nunca, pero sí no se veía con la capacidad de llevar esto futbolísticamente hablando. Arturo se dejó guiar mucho por dos cosas. Primero, había desconfianza porque desconocía quién había Oviedo, que es lo que ahora no pasa, hay ese nexo. No tenía nexo con Oviedo ni con el Real Oviedo, y entonces siempre mandó a alguien que fuera sus ojos ahí y que le dio el 100% de credibilidad. Pienso que eso fue un error. Y luego, por otra parte, él se guió para las decisiones siempre de sus amigos. Él un día fue al Bernabéu, al palco con Florentino, y Florentino le dijo que pusiera a Fernando Hierro de entrenador, y ese día inventamos a Fernando Hierro de entrenador. Y luego otro que fue decisivo en las decisiones del Real Oviedo fue Carles Puyol. Carles Puyol es amigo íntimo de Arturo Elías, se ven muchas veces, y él fue el que la recomendó a Arnau. Incluso, bueno, la viuda de Madurado Arnau, que conmigo se me hizo, era una grandísima persona que lo apreciaba mucho, pues ella dijo que Carles Puyol fue el que le ofreció el cargo de director deportivo a César Arnau. Entonces, así es como se manejaba realmente Arturo Elías. Por eso él dice que le faltaba, no se veía con la capacidad de llevar el tema deportivo, ¿no? Se le espantaban los directores deportivos porque, claro, nadie quiere trabajar así, con alguien que te está mirando, que te está diciendo al jefe o tal, y que no conoce lo que hay dentro. Eso es lo que va a tratar de paliar el Grupo Pachuca, y lo han demostrado desde el primer día que van a actuar de otra manera. Pedro, equipaciones, y cuéntame tú la anécdota de una camiseta con respecto aquí a Manolo Lafuente, que tengo a mi izquierda, que ya se está riendo, porque si no me lo cuentas tú, lo voy a tener que contar yo. Entonces es mejor que primero me des la valoración de la camiseta de este año y luego me cuentes lo que pasó con otra camiseta. Pues la valoración de la camiseta de este año, vamos a ver, como digo yo, aquellos veteranos que venimos de Buenavista, vimos al Real Oviedo vestido de azul claro, azul oscuro, celeste, azul más oscuro todavía. A mí, mientras al Real Oviedo lleva una camiseta azul y el escudo, me valen todas. De las segundas equipaciones, bueno, pues modas, pasajeras, hay que vender, todo está muy bien, pero lo importante es lo azul. Y yo, esta camiseta que hay esta temporada, 100%. Y si la temporada que viene es celeste, 100%. Y si es azul, el color del mar, pues 100%. Lo importante es el azul. Vale, ahora la segunda. La anécdota. Pero es que hacerla tan conocida, pues me da una pena del presi. Bueno, pero es que ya te la lancé, no me puedes dejar así. Bueno, si no la cuenta pues Manolo, el caso, el caso es que en su día, por parte de la afición, surgió la idea de que hiciéramos una camiseta del Real Oviedo con el nombre de los socios para que el club tuviera más apoyo todavía. Bueno, pues al final con muchas dificultades se consiguió hacer, había que firmar una serie de documentos por el tema de la prevención y seguridad de datos, y etcétera, etcétera, y todos, 100% la firmamos, incluido el presidente. O sea, él firmó la autorización para estar en esa camiseta, total, ¿no? Perfecto. Correcto. ¿Y qué pasa después? Incluso, déjame hacer un paréntesis. Incluso algún personaje desagradable para el oviedismo me tocó ir a un despacho a que me firmara porque él quería salir, y sale. Bien, el caso es que una vez hecho todo esto, la camiseta puesta en marcha llegó y todos como locos nos pusimos a buscar nuestro nombre, ¿no? Yo puedo decir que el mío y el de mi familia está, y que la familia del presi también está, pero y que don Manuel Lafuente Robledo no está. Es decir, Y nadie vamos a es ponernos capaz de decir por qué no está. Vamos a ponernos en situación. Es decir, Manolo llega al club, ve la camiseta y pregunta, ¿dónde estoy? Y la respuesta es, no estás. No pregunto eso. No pregunto eso. ¿Qué pregunto? Montón cólera.
O sea, él montó el pollo, no montaba el pollo ahora, pero él sí lo montó. No te haces una idea. Bueno, Manolo, pero es normal que lo montes, ¿no? Joder, no estás en la Joder, vamos a camiseta. ver, no, yo no monté ningún pollo. Lo que sí es cierto es que me llamó poderosísimamente la atención. Digo, vamos a ver, porque efectivamente en una camiseta en la que aparecen, no me acuerdo, 8.000, 9.000 nombres, bueno, que falte alguno, parece lo más normal del mundo. Que falte el nombre del presidente, a mí es que me parece increíble. Digo, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo que no? Que yo no. Pues no estoy. ¿Y por qué? Inaceptable. ¿Y por qué? Muy mal, Pedrín, No, ¿eh? Muy no mal. lo sé, no lo sé. Muy mal, No se sabe. muy mal. Y si es cierto que aquella camiseta que tiene mucha gente con todos los nombres, todos con su nombre, yo desgraciadamente no la pude vivir. Esa camiseta realmente fue un éxito, ¿eh? Y Sí, desde sí lo aquí, fue, sí. desde aquí hay que dar la enhorabuena a vosotros que fuisteis parte activa y artífice de esa camiseta, ¿no? Tan bonita con los nombres de los socios, pero tenemos que contar la anécdota de que el presidente no está en esa camiseta. O sea, es que eso lo extrapolo ahora. Déjame hacer un inciso, Pedro. Sí, hazlo. Esa camiseta nació desde la afición y para la afición. Completamente. Nosotros lo único que hicimos fue ponerlo en marcha. Pero Pero esa era muy camiseta difícil. es de la afición. Pedro, estarás conmigo en que en aquellos tiempos, y Manolo puede certificar, poner algo en marcha en el Oviedo era complicadísimo. Era sumamente complicado. Bueno, que no se nos olvide que en Pero aquella... bueno, Pero se hizo. Sí, se hizo con la no, colaboración. para y eso estábamos allí, para hacer las cosas. Hay que decirlo también, colaboración con la Voz de Asturias, ¿eh? Con el periódico de la Sí. Voz de Asturias, que en aquel momento estaba viviendo una situación complicada y a pesar de todo se volcó y ayudó y se volcó para Mira, que la camiseta saliera adelante. Que la Voz de Asturias como periódico físico ya no existe. Ya, eso es, que en aquel momento, por eso digo que lo estaba pasando mal y a pesar de todo se volcó con nosotros y ayudó a que aquella camiseta saliera adelante, sí. Bueno, venga, ya, la última. Ángel, bueno, yo creo que esta pregunta yo creo que es una fácil respuesta, ¿no? Tiene una fácil respuesta. Deseo para la temporada 22-23 que comenzará por ahí, por el 15 de agosto. No, pues dos deseos. Lo primero, subir a primera división. Subir a primera división. Tenemos equipo para estar entre los 5 primeros. Estoy convencido de que si las cosas se hacen bien, y como dice el presidente Lafuente, hay suerte, porque dependemos muchas veces de suerte y de los arbitrajes, que también deciden, por desgracia. Creo que podemos estar tranquilamente entre los 5 primeros. Hay equipos muy fuertes, Levante, Granada, que va a ser difícil quitarles las dos primeras posiciones, pero bueno, creo que vamos a estar ahí. El deseo principal es subir, pero también que se vaya haciendo equipo, que no tengamos que andar en la próxima pretemporada a salto de mata, y si se van estos, se van los otros, como decía también el presidente Lafuente antes, amarrar a los que realmente son la base, son la columna vertebral del club. Que podamos, como antes, nos sabíamos de memoria la de Lombardía, Carrete, Tensi, Juan Manuel, Iriarte, Vicente, Javier, Jaquén, Mariano, Galán, Uría, y empecemos a sabernos de memoria la alineación del Oviedo y que nos reforcemos con gente que realmente sume y aporte más calidad. Que vayamos pensando en los 100 años. No, quería advertir, yo, Ángel, perdona que te corrija, pero yo no quiero quedar entre los 5 primeros definitivamente. Quiero decir, o ser el primero o el sexto. Que el sexto es el que sube. El sexto es el que sube si no sube el primero. Pedro, El sexto, ¿eh? Yo es que Dime. prefiero ir sobrado, ya sé lo que pasa en el último partido de Liga siempre, prefiero un poco sobrado y que estemos los 5. Pedro, deseo para la próxima temporada. Pues yo, como veo que tanto Ángel como el Presi tienen deseos muy fáciles de cumplir en el fútbol, yo quiero el ascenso directo a la primera división. No me vale el subir, quiero subir como siempre subimos, campeones de la categoría. No me vale ni el playoff. Esa es mi ilusión como aficionado, que no vengan luego ningún loco a tacharme de no sé qué tal. La ilusión del aficionado, o sea, no la puede pisotear nadie. Luego, efectivamente, humildad, los pies en el suelo, trabajo, hacer equipo, que el equipo sea un equipo de futuro, donde salgan piezas entre piezas, pero mi deseo es el ascenso directo y como campeón. En fin, como todas las temporadas.
Sí, eso. Manolo, deseo, ¿compartes con Pedro? No, eso, el deseo es, sí, efectivamente, el jugar el playoff en primer lugar y en segundo lugar, que el playoff si lo jugamos de sextos, pero alternativa a eso, quedar primeros. Ángel, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte, muchísimas gracias por ponernos un poquito más de luz pues en esos conocimientos, ¿no?, que tú los tienes más cerca ahí desde México. Un placer, muchas gracias Pedro Fernández Ayongo, gracias Pedro Centeno y Presi, un placer como siempre convivir con un ícono muy querido, muy recordado del Real Oviedo, y nada, pues un placer, un abrazo de parte de toda la afición oviedista de México y al Oviedo. Otro para ti. Pedro, muchísimas gracias, sigue disfrutando de las vacaciones y gracias por contar la anécdota. A ver, lo disfrutar relativamente, porque no lo sabéis. Ya que estás pasando mucho calor, ¿no? Estoy ahora mismo aquí con 41 grados. En Cebreros, el pueblo donde dicen que nació Suárez, pero quien jugó con él fue mi suegra, que no se lo olvida a nadie. Un placer, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo a todos. Presi, como siempre, un inmenso placer. Gracias por estar otra vez aquí en este reinicio, ¿no?, de Master Goal, pero ahora en la tele. No me dejasteis hablar de la camiseta más que la tal, y que conste que la camiseta que yo prefiero de Oviedo también siendo la azul, la alternativa es la sacadera, que no dijimos nada de ella. La bueno, va a ser la tercera. Para mí la sacadera va a ser la tercera. Es efectivamente, después de la azul, es una camiseta icónica. Y a partir de ahí, efectivamente, un abrazo, Pedro, que nos veremos pronto. Y Ángel, me alegro mucho de volver a contactar contigo, aunque sea a través de estos medios, y espero que podamos charlar, aunque sea discrepando, muchas veces más. Un abrazo. Un placer. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí en este primer Master Goal TV. Evidentemente no va a ser el último, volveremos ya en el mes de agosto, cuando comience la Liga, todos los jueves a las 10 de la noche, aquí en Vince Televisión. Hasta ese momento, ser muy felices, disfrutar de lo que queda del verano y, como siempre, al Oviedo.